Este domingo en Viajes y Protagonistas, René Mantecón, el gurú del éxito en los negocios, pasó por Tucumán y nos contó su secreto. No te pierdas Viajes y Protagonistas, el domingo a las 15 por Canal 8. Sueños. Desafíos. Esfuerzo. Perseverancia. Convicción. Esto es Viajes y Protagonistas. En San Javier, uno de los lugares más bellos de Tucumán, nos aprestamos a vivir una enriquecedora experiencia, desentrañando en profundidad el pensamiento de una personalidad singular. Luego de alimentar el cuerpo, es el turno de la mente y del espíritu emprendedor, ese que nos mueve cada domingo y que esta vez nos trajo a la cima para hablar con quien conoce el camino para alcanzarla. El concepto de emprender tiene que ver con dirigirse a un objetivo. Cuando las personas piensan en emprender en el campo deportivo, inmediatamente se le ocurre buscar a un coach, a un director técnico, a un guía, a alguien que lo forme. Pero cuando hablamos de insertarse en el mundo de los negocios, las personas cometen graves errores porque no piensan en buscar un formador. Comienzan su emprendimiento y aprenden a los golpes. Hoy tenemos la oportunidad en este programa de tener un experto, un conferencista internacional, motivador de los desarrollos humanos, René Mantecón, de México. Y para nosotros es un orgullo tenerlo acá a René, y bueno, te doy la bienvenida a nuestro programa, y Tucumán también está agradecido de tu presencia, porque creo que el objetivo principal tuyo es una conferencia, y considero que la gente de Tucumán, los emprendedores, están necesitando de tu experiencia y de todo tu conocimiento. Bienvenido, René. Muchas gracias, Cacho. Bueno, yo la verdad muy contento de estar aquí de nuevo en Tucumán y de tener la oportunidad de compartir contigo en este programa y poder hablar de este concepto que es muy interesante. Tú estás hablando de formación, de capacitación, y cuando hablamos de capacitación a veces no sabemos ni siquiera qué significa, ¿no? Y la palabra capacitación viene de capaz para una acción. ¿Quieres ser futbolista? Tienes que ser capaz para una acción. ¿Quieres ser empresario? Tienes que ser capaz para una acción. Entonces es importante que nosotros nos convirtamos en personas capaces a través de la formación de gente que a lo mejor ya ha pasado o ha tenido la experiencia. Ahora, ¿por qué la gente comete esos graves errores cuando quieren insertarse en un negocio, en un emprendimiento? No piensan primero en capacitarse, en formarse. Muchas veces porque no piensan que es importante, pero hay una frase que a mí me encanta y es una de mis favoritas, Cacho, que dice: nadie se muere ahogado por caerse al agua, sino por no saber nadar. Y nadie fracasa en los negocios por emprender un negocio, sino por no saber cómo llevar un negocio. Nadie fracasa en las ventas por meterse a vender, sino por no saber vender. Y esto funciona en cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros emprendemos algo, sin saber cómo, nos ahogamos. Es como una persona que no sabe nadar y lo tiran a una piscina. Puede ser el peor día de su vida, posiblemente el último de su vida, porque no sabe cómo controlar esa situación. Pero una persona que sabe, no solamente no lo tienen que tirar, sino solo ahí se tira. Entonces una persona que ya está capacitada y formada es capaz de emprender cualquier cosa que se proponga. Bueno, qué interesante habla René. La verdad que creo que los conceptos que vos abordás son transformadores. Y la gran pregunta, ¿quién es René Mantecón? Me gustaría que tú lo digas. Bueno, mira, yo soy una persona que siento que tengo una misión especial. Mucha gente me dice, ¿cómo sabes que tienes una misión especial? Y simplemente lo siento, ¿no? Lo siento porque me di cuenta que
que a través de el hablar en público podía crear cosas en la mente de muchas personas, de la gente, vaya, y transformarlos o ayudarlos a que se conviertan en mejores personas. De ahí en adelante tomé la responsabilidad de decir, tengo una misión. Pero la verdad es que yo soy una persona común y corriente que nació en la ciudad de Monterrey, México, una ciudad muy importante allá en México, una capital industrial, se puede decir la capital industrial, y nací prácticamente en un barrio, como le llamamos allá, pobre. Sin embargo, gracias a un libro que me encontré, que hablaba de crecimiento personal, yo trabajaba sacando la basura de los hospitales, ese era mi trabajo. Ni siquiera era el chofer, era el que tiraba las bolsas hacia el camión. Pero me encuentro ese libro. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años de edad. Y me encuentro ese libro que hablaba de crecimiento personal y lo abrí, me llamó la atención lo que decía y empecé a leerlo. En 2 o 3 días ya lo había leído todo. Y para cuando acordé empecé a invertir lo poquito que ganaba en libros de formación, de crecimiento personal. Y de ahí es donde nace René Mantecón, vaya, el conferencista, ¿no? Pero obviamente ese fue un proceso. Fue lo que marcó la pauta al principio para poder dedicarme después a esto. ¿Cuándo comienza o cuándo te insertas en el mundo laboral y empezás a generar, por supuesto, buenos o interesantes recursos económicos? Bueno, te contaba que yo empecé a leer libros a los 17, empezó la transformación y ahí es donde yo le digo a la gente, lo que pongas en tu mente es muy importante porque eso va a determinar tu carácter, tu forma de ser. Y si lo haces joven, qué mejor, ¿no? Aunque nunca es tarde para hacerlo. Esos libros empezaron a cambiar mi forma de pensar y empecé a buscar maneras de convertirme en una mejor persona. Y una de ellas era invertir un poco en mi mentalidad. Ya ves que la famosa frase de vacía tu bolsillo en tu mente, que la mente va a llenar el bolsillo, la escuchaba por todos lados, es una frase de Benjamin Franklin, y decía yo, es que tiene mucho sentido, ¿no? Y empecé a invertir y trabajé al lado de otros conferencistas muy conocidos, tanto en el mercado mexicano como el norteamericano. Y de ahí aprendí, obviamente, el arte de hablar en público, se puede decir, aunque bueno, aprendí cómo se hacía, después ya lo tuve que hacer yo solo. Pero fue un proceso donde estuve trabajando al lado de otros para poder aprender a dedicarme a lo que hoy hago, ¿no? Bueno, en cuanto a los conferencistas o mentores o maestros tuyos, ¿a quién puedes nombrar? Bueno, tengo muchos maestros, tanto ficticios como reales, pero he aprendido mucho de grandes conferencistas como Miguel Ángel Cornejo, como Alex Day, como, bueno, Zig Ziglar, no se diga, uno de mis más grandes maestros. Con él trabajé en un network que él inició ahí en Estados Unidos y tuve la fortuna de trabajar al lado de él. Pero también otra gente como Tony Robbins, como Brian Tracy, Tom Hopkins y muchos otros. Napoleón Hill, que nunca lo conocí obviamente, pero me tocó aprender mucho de esa gente, ¿eh? Bueno, muy interesante charlar con René y vamos a tener la oportunidad de compartir 4 días. Sí. Y en esos 4 días vamos a también a aprovechar de volar un avión en el Aeroclub Tucumán, Bien. Ya que sos piloto. Sí, sí. Así que bueno, seguimos charlando, vamos a una pausa y vamos a seguir charlando más tarde con René Mantecón.